y principios no son míos, es de la familia y del pueblo. Ni se compran ni se venden. Y salgo como entré a la cárcel y como me fui al exilio. ¿Va a aspirar a la gobernación? Con una clara visión del país y luchando contra este modelo político y económico obsoleto, fracasado y que ha llevado a una situación crítica y difícil a Venezuela. Lo dije muchas veces desde el primer día que llegó este modelo al gobierno. Lo advertí, siendo candidato presidencial, cuando también, por cierto, fui atacado, porque los abstencionistas, los que negaban la ruta electoral y democrática, arremetieron contra mi posibilidad electoral y en ese momento me acompañaba en esa lucha Teodoro Pekov y Julio Borges. En esa oportunidad, siendo candidato, expliqué desde lo que iba a pasar en el sistema eléctrico venezolano, pasando por lo que estaba ocurriendo en PDVSA, hasta llegar al sector productivo, al sector agropecuario, comercial e industrial de Venezuela. Lo dijimos, lo explicamos. Bueno, hoy estamos viendo que teníamos razón en todo lo que hemos venido sosteniendo. De tal manera que desde el primer día, al día de hoy que salgo en libertad después de estar más de un año preso, mantengo, sin cambiarle ni un punto ni una coma, el mismo discurso. Este modelo no sirve y ha sumido a Venezuela en un gran desastre. Y para eso salgo a la calle, de la mano del pueblo, a ayudar a buscar un cambio para que Venezuela recupere la prosperidad, recupere sobre todo la felicidad, porque lo que uno recibe es angustia, dolor, lo que uno recibe es desesperanza. Y yo quiero decirle a la gente que tenemos que ser optimistas y decirle además a todos los sectores que a ese pueblo no se le puede seguir engañando con propuestas para que nos aplauda la galería, para que nos coloquen en las primeras posiciones en las redes sociales y que al final terminan siendo frustraciones y desencantos para el pueblo. No vamos a plantear, mientras se llega a una solución electoral, que el gobierno rectifique urgentemente medidas sociales y económicas que beneficien al pueblo que está pasando hambre, que no tiene medicina, que por ejemplo desde hace un año le dijimos que íbamos a una solución que nunca llegó, por supuesto, por los conflictos que todos conocemos. Que nos interesemos por la gente que tiene que escarbar en la basura para buscar un pedazo de pan. O la angustia de una persona que no tiene o no consigue el medicamento, o eso no nos importa. La política tiene que ser lo determinante y lo importante. Pero primero es el ser humano, la gente, la persona. Y en segunda instancia, otro planteamiento bien serio que vamos a hacer tiene que ver con la recuperación institucional de Venezuela. Es vergonzoso la situación en que están las instituciones en el país. Y en tercera instancia, el calendario electoral. ¿Para dónde vamos? Vamos a hablar claro, sin estar haciendo anuncios para que nos aplaudan, como decía hace un rato la galería, y que en nada termine. No, yo creo que han hecho propuestas de buena fe, como el tema del revocatorio, pero todos sabíamos que en medio de ese conflicto a nada íbamos a llegar. Fueron de buena fe, cómo no, y yo lo reconozco y lo valoro. De tal manera que hay otra gran verdad que no se le puede seguir negando al país. Si nosotros queremos recuperar a Venezuela en el largo plazo, si queremos un acuerdo de largo alcance, hay que discutir, establecer condiciones y acuerdos mínimos. Hay que hacer concesiones, ceder y conquistar espacios en los dos bandos. O es que este país lo vamos a destruir. Porque si aquí, como va a ocurrir, en la primera oportunidad electoral, aquí va a haber un cambio, todos lo sabemos. Y los que hoy están en el gobierno pasarán a la oposición. Y si seguimos en esta guerra y en esta violencia permanente, ¿para dónde va Venezuela? ¿O es que el tema es destruir al país? No, yo creo que hay que establecer acuerdos mínimos de respeto, democráticos, de funcionamiento, darle a la gente lo que la gente está esperando, prosperidad, felicidad, desarrollo, progreso.
La gente no está esperando que le sigamos con la retórica y el anuncio de la violencia, del enfrentamiento, ni está esperando que le recordemos todos los días que tienen hambre, que no tienen empleo, que no le alcanza el salario, que la delincuencia los tiene azotados. No, eso lo sabe la gente lo que quiere es que le digamos qué vamos a hacer para solucionar los problemas. Y yo soy uno de los comprometidos en buscar y construir esa solución. ¿Qué condiciones? El próximo 12 estaré encontrándome con el pueblo del Zulia, con la Chinita, de donde salí casi hace 8 años. Todavía hay gente que tiene o no digamos gente, algunos interesados que tienen la cachaza de lanzarme dardos, de calumniarme, después que he pasado 6 años en el exilio, que estuve más de 1 año preso, y todavía muchos desde su comodidad de su casa, o en la playa, o en la capital de otro país del mundo, son tan descarados que entonces me critican. ¿Qué querrán? Que entonces que para que pudieran decir alguna cosa buena de Manuel Rosales, tendrían que haberme asesinado en la cárcel. ¿O les parece poco todo este esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años? Yo nunca titubeé, nunca pestañeé cuando tuve que decir lo que tenía que decir. Y hoy estoy en la misma postura y en la misma posición. ¿Cuáles fueron sus condiciones de reclusión en el SEBIN y si aspira a un cargo en las elecciones? Mira, acabo de salir y los políticos no podemos solamente estar pensando en la silla y en los puestos. Yo creo que la situación del país es dramática y primero que la política, la silla, el puesto, hay que pensar también en la solución y en las alternativas para salir de este desastre en que estamos, en esta situación calamitosa en que estamos. Yo he tenido la oportunidad de hablar por teléfono, de recibir comunicaciones por distintas vías de gente que cuando empieza a hablar conmigo comienza a llorar. Una señora de un barrio de Maracaibo que me dijo que a veces tenía que alternar a sus hijos porque el que almorzaba no podía darle cena. Otra que me comentó que comían una sola vez al día. Ese es un drama el que estamos viviendo. O de una persona familiar cercano, para no hablar de la otra gente, que tenía 2 meses que no conseguía el medicamento para la tensión y se podía morir de un infarto, por ejemplo. Eso es un drama. Entonces, esa es la política, los partidos políticos, los líderes políticos se justifican y su objetivo es, en la democracia, la discusión, la búsqueda de alternativas para la solución de los problemas, sino para qué son los políticos y para qué son los dirigentes políticos y para qué son los partidos. Usted hablaba de concesiones y de ceder. ¿En qué debe ceder de la oposición? Y si se dio algo usted para obtener su libertad. Solamente para permanentemente tener un discurso de violencia y de hacer anuncios para que nos aplaudan y para que los grupos que les gusta eso nos vean con buenos ojos. No, yo creo que hay que hablarle a la gente distinto. Yo he dicho muy claro que los dos bandos o los dos grupos estamos en la obligación de hacer concesiones. ¿Cómo cuáles? De ceder y reconocer espacios. Bueno, por ejemplo, hay que reconocer la existencia de la Asamblea Nacional que nació de una elección popular, libérrima, democrática, electoral. Y hay que reconocer como esa, como a la Asamblea Nacional, a todas las instituciones para que empecemos a orientar los esfuerzos en el país. Y bueno, y buscar a través de los mecanismos democráticos los acuerdos mínimos para no seguir engañando a la gente. O es que la gente tiene cuántos años esperando que lleguemos a una solución, que todo termina en discursos violentos, en agresiones, en groserías, en ataques personales, que eso no le importa a la gente que está pasando y padeciendo de problemas. Esa es mi posición. Por supuesto, si yo dijese una frase subida de tono y hiciese un anuncio desproporcionado, mentiroso, demagogo, claro, de aquí salgo y me ponen de primero en las redes, soy tendencia pues. Y además de eso me aplaude la galería. Pero ese no es el tema. El tema no es ese. El tema es buscar una alternativa
real para salir. ¿El diálogo es la alternativa? ¿O cuál sería la ruta? ¿Cuál sería? Como todas las sociedades del mundo, busquemos, como lo dice la historia. Por ejemplo, gravísimo error, que un grupo pretenda aplastar el otro. Les puedo hacer una referencia nada más histórica, porque la historia en estos momentos de crisis son muy importantes. Cuando surgió el militarismo después de la independencia, esa tendencia que tanto daño le ha hecho a Venezuela, no por los militares per se, sino por su conducta de algunos sectores que pretendieron implantarlo. El militarismo quiso destruir la democracia. Luego la democracia quiso liquidar y acabar con el comunismo, y ahí resucitó el comunismo, tiene 17 años, o esa tendencia socialista comunista, ¿verdad? Y el socialismo-comunismo quiso destruir la democracia, y aquí estamos, ¿verdad? Vivitos y coleando. De tal manera que nosotros vamos a asumir el poder en la primera oportunidad electoral que tenga el país. Pensar que eso significa que vamos a destruir y acabar a la otra posición o a los que piensan distinto, porque es una actitud o es una postura política, es una mentira. No nos podemos desaparecer. ¿Qué hubo diferente en su caso? Aquí, por ejemplo, uno de los que pretendieron desaparecer políticamente fue a mí, a Manuel Rosales. Aquí estoy. ¿Cómo voy a pretender yo desaparecer al adversario para cobrarme lo que me hicieron a mí o lo que yo he vivido o sufrido? Porque esa es la solución. No, eso es más conflicto, más violencia, y eso no existe. Tenemos que respetarnos, aceptarnos, soportarnos, entender que Venezuela está reclamando soluciones a los problemas. ¿Hasta cuándo acabamos con este país? ¿La oposición debe volver a la mesa de diálogo? Ese es un tema que lo define, lo discute los actores fundamentales que integran todo ese proceso. Lo que sí estoy bien claro es que la discusión, que los acuerdos mínimos son fundamentales, como ha ocurrido en todas las sociedades. Ahora, con una diferencia, que hay que hablarle y decirle a la gente, ¿qué queremos? Discutir acuerdos mínimos para que el país salga adelante. Tenemos dos opciones, con muertos o sin muertos. ¿Quién va a poner los muertos? Es la pregunta mía. ¿Quién va a poner los presos? Ahí están los presos abandonados, tirados, y nadie se acuerda de ellos, o casi nadie se acuerda de ellos. Y no les importa a veces a la discusión ni a la agenda política. ¿Dónde están los muertos que han quedado en las calles de Venezuela, producto de este enfrentamiento? Que me nombre alguien de los que está aquí a ver si se acuerda del último muerto, cual perdón a la memoria de esa persona que murió lamentablemente. ¿Cuáles fueron sus condiciones de reclusión mientras estuvo en el SEBIN y si tuvo contacto con otro de los presos políticos? Decidir un acuerdo, una discusión democrática, cívica, con muertos o sin muertos. Esa es la verdad, con violencia o sin violencia. Esa es la verdad. ¿Para qué no vamos a seguir diciendo mentiras en Venezuela? ¿Cuál es la solución que aquí ha surgido del enfrentamiento, de la agresión permanente? Muchos en la oposición dicen que preservar espacios o generar acuerdos es negociar con el gobierno. ¿Usted qué le responde a esa persona? Hay que hacer concesiones de lado y lado. Hay que reconocer y ceder espacio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que establece la Constitución, en cuanto a lo que tiene que ser el planteamiento cívico y democrático, en cuanto a lo que nos interesa el país. ¿O es que no nos damos cuenta cómo este país se está cayendo a pedazos? ¿Y para qué son los dirigentes políticos? ¿Para qué nacen los partidos? ¿Para qué es la democracia? Para buscar esos entendimientos, esa salida, para dirigir la sociedad. O nos decidimos los dirigentes políticos a buscarle solución a este problema y a dirigir la sociedad, o nos servimos como dirigentes políticos. ¿Se dio en algo Manuel Rosales y qué diferencia su caso de otros de los presos políticos que Lo único que yo detenidos? cedo en la vida es el amor, sin cortapisa. Mi afecto y cariño al pueblo, mi lucha por el pueblo. Sus condiciones de reclusión. ¿Expectativa respecto a la presidencia de Julio Borges en el Parlamento a partir de mañana? Pero yo creo que Julio Borges, que es un gran demócrata, tiene una gran responsabilidad frente al país. Y dentro de lo que yo digo, que hay que ceder y asumir espacios, tiene que ser buscar los mecanismos para que esa Asamblea Nacional tenga y pueda producir los resultados que todo el pueblo está esperando. Ah, bueno, que el Ejecutivo no quiere, que tenemos enfrentamientos. Bueno, vamos a buscar los caminos reales, prácticos, para buscar esa solución. ¿Cómo cree usted que eso emana del país? Porque hay muchos
Bueno, todo el mundo sabe que a mí se me montó una confabulación política. Al día de hoy no hay prueba, no hay testigo, no hay acusador. Y Aponte Aponte, que fue el magistrado, que después firmó una carta, un documento, donde decía cómo montó la confabulación y cómo hizo toda esa tramoya para hacerme daño, reconoció que todo había sido un montaje para destruirme políticamente. Y por supuesto, en ese momento las condiciones del país eran otras. Lo que en ese momento gobernaba, el chavismo, el oficialismo, estaba en la cresta de la ola. Y las condiciones eran totalmente diferentes. De tal manera que las cuentas están bien claras. Y por algo hoy estoy saliendo en libertad. Y hay que agradecerle, por supuesto, al Vaticano, a UNASUR, al G6, a la Unión Europea, al presidente Zapatero, a los expresidentes Torrijos, a todos los que han participado de este proceso para tratar de buscar acuerdos mínimos y tratar de buscar un camino que nos conduzca a la solución verdadera de los problemas. Henry Ramos dijo que AD no se sentaría más en la mesa porque ya no tiene nada que ver. Pero mira, yo no puedo opinar porque alguien diga, o yo soy respetuoso de las opiniones, inclusive de los extremistas, que me agreden y que me atacan y que me calumnian. Prefiero una crítica hiriente a la alabanza de un extremista. Pero el diálogo sigue siendo una opción para... Ahora, la política cambia todos los días y la política no es estática ni inflexible, ni la política se puede decretar, ni la política es el asumir posiciones que no se pueden modificar. No, la política cambia todos los días. Lo que yo diga hoy, a lo mejor mañana, sin ser por supuesto, un saltimbanqui de la política, no, sino que la política, quiero decir que es la política flexible, de altura, dinámica. A lo mejor hoy una persona no está de acuerdo con una postura, pero mañana cambian las condiciones y la asume. Esa es la verdad. Sigue Ledesma, Leopoldo preso, el diálogo para ustedes. Bueno, yo creo que nunca debieron estar presos ninguno de ellos. Creo que los estudiantes mucho menos. Creo que la lucha es porque todos los presos políticos salgan. Creo que la lucha es porque los exiliados regresen, porque el que está preso sufre. Estar preso es algo terrible. Yo estuve más de un año preso ahí en la cárcel, en el SEBIN. ¿Cómo fueron las condiciones? Bueno, mira, estar preso es como estar muerto en vida. Es algo triste, lamentable. Pasar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, como la fecha reciente que acabamos de celebrar, preso, solo, en una cárcel, es terrible. Pero no es menos difícil también pasar esa fecha en el exilio, alejado de tu familia, de tu pueblo. Y no me refiero solo a los políticos, no sé cuánto será, pero dicen que más de 2 millones de venezolanos que se han tenido que ir a otros países. Eso es terrible porque están lejos de la patria, de lo que ellos son, de sus raíces. La lucha tiene que ser por eso, para que salgan los presos políticos, para que regresen los exiliados, para que florezca nuevamente la prosperidad, la felicidad en Venezuela. Esa es la lucha, ese es mi ideal de lucha, ese es mi concepto de lo que tiene que ser la política, la democracia y la responsabilidad de los dirigentes políticos. ¿Cómo se podría lograr un cambio de gobierno? Porque esa ha sido como que la propuesta desde la unidad, a través de un revocatorio, a través de elecciones adelantadas. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta tiene que ser constitucional, cívica, democrática y electoral. El problema de los ataques que yo recibo, desde el 2006, cuando fui candidato presidencial y retomamos la ruta electoral, tiene que ver con un concepto bien claro. Yo no creo en la violencia, no creo en la muerte, no milito en esa idea del derramamiento de sangre del pueblo, no. Yo creo en la ruta democrática, cívica y electoral. Esa tiene que ser la solución, pero la verdadera. No estar haciendo anuncios que terminan en frustraciones para la gente, diciendo cosas
o haciendo propuestas en el aire para que la gente se alegre y mañana salimos de este gobierno y una semana después, unos meses después, entramos en show, frustrados, desesperanzados, porque no se dio lo que nosotros, por supuesto, a veces, o la mayoría de las veces de buena fe hemos propuesto. No, tenemos que aterrizar. La gente quiere que le digan para dónde vamos, pero objetivamente y realmente. Y eso tenemos que lograrlo con acuerdos mínimos, con la discusión política de altura, constitucional, democrática, cívica, para que podamos salir de este atolladero. Y primero para que el acuerdo sea a largo alcance, o si no aquí nos vamos a cambiar de posiciones. Los que hoy estamos en la oposición vamos a pasar al gobierno y los que están en el gobierno pasar a la oposición, sigue esta crisis, sigue la violencia, ¿y para dónde va el país entonces? ¿Vamos a acabar con Venezuela?